Romanos 9, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios ha hecho elecciones soberanas en la historia de Israel para cumplir su propósito. Y antes de iniciar, quiero afirmar que sí, Dios es soberano. Pero voy a explicarle lo que significa ser soberano, porque podemos tener nosotros los mismos términos, pero diferentes definiciones. La palabra soberano viene de la palabra de uno que reina, de uno que está por encima de un reino. Y bueno, Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el creador del universo, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Él es soberano. Pero mire, la soberanía de Dios, creemos nosotros que Él ejerce soberanía de acuerdo con la revelación bíblica, en lugar de hacerla según la filosofía calvinista. En otras palabras, si Dios es soberano, Él es soberano como lo muestra en su palabra. Y Él en su soberanía ha decidido y ha elegido salvar a aquellos que libremente creen en Él para salvación. Yo no creo que haya inconsistencias con eso. Se ve claramente en las Escrituras las decisiones que los hombres toman. Y hay un pasaje donde dice que nunca le vino a la mente de Dios. Y bueno, eso ya es otro tema. Sin embargo, Israel en este pasaje no ha sido salvo, no porque Dios lo rechazó desde la eternidad, sino porque rechazaron el camino de justicia por la fe. Y ellos buscaron establecer la suya propia. Y trataron de establecer esa justicia a través de la ley. El pasaje que estamos estudiando, Romanos 9:10, lo vamos a leer de nuevo. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora tengo que darle una explicación y un repaso. ¿Cuánto hace que no hemos estudiado este tema? Van más de 2 meses. Vi ahí la fecha, fue el 26 de febrero. Algunos quizás ya se le olvidó, algunos son nuevos. Y voy a dar un repaso y no voy a limitarme de nuevo por lo que tengo en el bosquejo, porque es muy posible que duremos más de 1 hora aquí y no voy a querer hacer eso. Pero sí quiero que usted, por favor, me preste su atención. Esfuércese. Romanos 9 ha sido uno de los pasajes más malinterpretados en la teología cristiana. Muchos lo leen con lentes reformados o calvinistas y concluyen que Dios en su soberanía eligió a algunos para salvación y otros para condenación eterna, sin tener en cuenta su propia decisión o la fe. Les mencionaba anteriormente que hay muchos híbridos. Hay algunos que no van a decir eso no es verdad, algunos sí lo creen, pero generalmente esa es la idea. Según esa perspectiva, Esaú fue odiado desde antes de nacer e Israel no fue salvo, simplemente no fue elegido. Pero esto no es lo que está enseñando Pablo. El capítulo no trata sobre salvación individual determinada antes de la fundación del mundo, sino el propósito de Dios en la historia de la redención. Desde el inicio Dios tenía un plan y en ese plan se incluía a un hombre llamado Jacob. Pero Jacob tenía un hermano y Dios escogió a Jacob por encima de Esaú. Y Pablo responde a una crítica. Bueno, la crítica es esta, se la voy a mostrar en la pantalla. Si la salvación es por fe y no por la ley, ¿qué pasó con Israel, el pueblo elegido? Porque la pregunta en este pasaje no es cómo son salvos los hombres, la pregunta es ¿por qué Israel no ha sido salvo? Note lo que dice Romanos 9:32 en su Biblia. ¿Por qué? Porque iban tras ella, ¿qué dice ahí? No por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Es Cristo Jesús. Entonces, la respuesta no es una elección incondicional para salvación, sino que todo el contexto de Romanos 9 apunta que ellos rechazaron a Cristo. Ahora bien, recuerde que el capítulo 9 está dentro de una carta de 16 capítulos. No podemos aislar el capítulo 9 y tomar un pasaje, ni mucho menos un solo verso y ahí sacar una doctrina. Es más, capítulos 9 y 10 y 11 son 3 capítulos en unión que hablan del pueblo de Israel. Entonces tenemos que estudiar todas las cartas. Mire, capítulo 9, 10 y 11 son trato con Israel. Capítulo 9, Israel, el pueblo escogido de Dios, ha caído. Romanos 10 trata que los gentiles reciben la salvación mientras Israel la rechaza.
Y Romanos 11, Dios restaurará a Israel y Él va a cumplir su promesa. Recuerden, no podemos aislarlo. Aprendimos en el contexto del capítulo 9, el versículo 1, de los 1 al 5, habla del dolor de Pablo por Israel, lo cual será inconsistente si Dios ha determinado que ese pueblo ya sea condenado. Del versículo 6 al 13 trata de la elección y el propósito de Dios, lo que vamos a culminar el día de hoy. La próxima vez que nos reunamos a hablar de este tema, vamos a hablar del 14 al 29, incluyendo a lo que es Faraón y cómo él fue endurecido y por qué fue endurecido. Pero recuerde, todo el propósito de esta carta, esta sección, es provocar a Israel. Dice Romanos 11:14, por si en alguna manera pueda provocar, ¿a qué dice ahí? Hacerlos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Pablo está tratando de provocarlos, que se llenen de celos para que puedan creer, lo cual será inconsistente si Dios ya lo había determinado de antemano. Todo esto tiene que ver con el plan de Dios en la elección de Israel. Note, Pablo no está enseñando una elección arbitraria de individuos para la salvación o la condenación, sino explicando la transición del pacto y la inclusión de los gentiles. De eso es lo que se trata este capítulo 9. ¿Está conmigo todavía? Bueno, recuerde, Romanos es una carta evangelística y tiene una porción doctrinal. El tema central es la justificación por la fe, lo que no es por la ley. Y Romanos del 1 al 8 enseña que todos pecamos, tanto judío como gentil, y nadie puede ser salvo a lo menos que sea justificado por la fe en Jesucristo. Del 9 al 11 es el tema de Israel, que ya les hablé un poco, pero quiero recordarles algunas otras cositas antes de empezar a iniciar esta enseñanza. El versículo 1 a 9 del capítulo 9 no enseña predestinación para salvación o condenación de ella, no enseña nada de eso. Lo que estamos observando en esta sección es simplemente cómo es que los judíos o por qué los judíos han rechazado y qué es lo que ellos tienen que hacer para ser salvos. ¿Están conmigo? El pasaje que estamos estudiando va a ser este, central, pues no había ni aún nacido, ni había hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El problema es que cuando miramos con gafas de calvinismo, vamos a leer el pasaje de esta manera. En un lado aparece la manera en la Biblia, y en el lado derecho aparece como ellos lo interpretan o ellos lo dicen, como está escrito: a Jacob escogí para salvación incondicionalmente antes de nacer, mas a Esaú lo rechacé eternamente y lo predestiné para condenación sin consideración de sus acciones. Básicamente esto es lo que sucede cuando ya tiene una prenoción en su mente de lo que ven en un pasaje. ¿Sí están conmigo todavía? El otro pasaje es el 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero ellos lo van a leer así, como está escrito: a Jacob escogí para salvación incondicionalmente. ¿Ya lo leí esa parte? Ok, lo que me salté fue esta parte. Pues no había ni aún nacido, ni aún hecho ni un bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección incondicional de salvación permaneciese, no por la fe ni por ninguna respuesta humana, sino únicamente por la voluntad soberana de Dios. Pero recuerde, la palabra elección significa escoger. El análisis en el contexto, vimos que en la Biblia Cristo fue escogido, los ángeles fueron escogidos, Israel es escogido, el creyente es escogido, pero no para salvación, sino para propósito. ¿Están conmigo todavía? Y esta sección vamos a continuar entonces a ver un contraste entre dos tipos de personas. Vimos a Ismael y a Isaac. Eso ya lo estudiamos, son dos personas. Después vamos a ver hoy a otros dos hombres, a Esaú y a Jacob. Pero después vamos a ver a dos naciones, que es Jacob la nación y Esaú la nación. ¿Sí me explico? Ok, porque no vamos a confundir los dos. Una parte sí habla de dos personas y la segunda parte habla de dos naciones. Y son tres ilustraciones que Pablo está dando para dar a entender que no es por derecho de primogenitura, no es por la obra de la carne, sino que es por la fe, es por la promesa, y Dios es fiel en cumplir sus promesas. Eso es lo que está enseñando esta sección, que yo creo que es una maravillosa exposición de la Biblia para que podamos tener una comprensión de qué bueno y qué fiel es nuestro Dios. Así que vamos a empezar en este momento. Número 1, escriba ahí: Dios eligió a Jacob sobre Esaú para cumplir su propósito, no para salvación. O sea, Pablo introduce el caso de Jacob y Esaú para ilustrar que la elección de Dios en la historia de Israel fue un propósito específico, fue llevar adelante su plan redentor. Ahora, cuando hablamos de estos dos, son dos personas, son dos hermanos, dos gemelos. Anteriormente aprendimos de otros dos gemelos. ¿Cuáles eran los otros dos gemelos que aprendimos?
Siempre que hay gemelos en la Biblia, siempre hay problemas. Y en este caso, ¿quién nació primero? Esaú fue el primero que nació. Y después, ahora, los gemelos anteriores eran los hijos de Judá. No sé si se acuerdan de ellos. Los había mencionado también. Ahora, estos dos gemelos que estamos hablando aquí en este caso, Dios escogió a uno encima de otro. ¿Por qué? Porque Dios quiso. No sabemos por qué. Porque Dios es, en este caso, la palabra aplica, Él es soberano, que Él hace lo que Él quiere con el que quiere. ¿Significa esto que cada cosa que sucede en el mundo es un acto decretado de Dios? Ahí es donde vemos el conflicto. Porque yo creo que Dios escogió a Jacob y no tuvo que preguntarle a nadie. Dios simplemente quiso escoger a Jacob. Y eso es lo que enseña este pasaje, es que Dios escoge a quien Él quiere. Pero ¿por qué? ¿Qué importa eso? O sea, ¿qué interesa con el tema de la salvación? O sea, que Dios va a permitir que sea salvo el que Él quiera que sea salvo. Porque recuerde, Jacob no es el primogénito, él es el segundo. Por derecho, en la carne, el que merece ser el primogénito era Esaú. Y el contraste es este. Dios dijo, es por fe, porque así lo quise yo. Yo no quise que fuera Esaú, porque así yo no quise. De igual manera, yo no quiero salvar al que no crea. Pero él guarda la ley, el judío guarda la ley. Dice Dios, eso no interesa, es por la fe. Yo escogí, yo decidí que yo voy a incluir entonces a cualquiera que crea en mi pacto. Eso es lo que está tratando de enseñar el apóstol Pablo en esta sección. Ahora mira, escriba conmigo por favor letra A. Fue una lección para la línea del Mesías. Recuerda, estamos contestando la pregunta si Dios ha fallado. Pero tenemos que ver qué sucedió en este pasaje, Romanos 9:11. ¿Estamos conmigo ahí? Pues no había un ni nacido, ni había hecho ni aun bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Cuál era el propósito de Dios a través de la promesa que le dio desde Adán? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué es lo que Dios prometió desde la caída, la venida del Mesías? Y vino a través de Adán, y de Adán fue por la línea de Seth. Después viene Noé, de Noé se escoge a Sem, y de Sem viene ahora Abraham. Y Dios le hace un pacto con Abraham, que en su linaje vendrá el Mesías, vendrá el Cristo. Pero después nace Ismael, y Dios dice, no, él es hijo de la carne, vamos a hacerlo a través de la promesa. Sara tendrá un hijo. Un milagro de Dios, nace Isaac. Ahora Isaac tiene dos hijos. Por si usted duda, dice Isaac e Ismael eran hermanos, pero no de la misma mujer. Bueno, aquí tenemos ya hijos del mismo padre, la misma mujer. Y Dios decide a Jacob. Dios escogió que Jacob sea el que iba a llevar la línea del Mesías. ¿Sí me explico? Ahora mire, esta elección no tiene que ver con salvación, sino con quién recibiría la línea del pacto y la promesa mesiánica. Algunos creen que la elección de Jacob sobre Esaú se basó en la presencia de Dios, diciendo Dios sabía lo que iba a hacer Esaú, porque Esaú era un profano. Esaú se casó con dos mujeres paganas, no se sometió a sus padres, vivió una vida pues desenfrenada en su carne. Sin embargo, Romanos 9:11 nos enseña que no tenía nada que ver con la vida de Esaú ni de Jacob. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Entonces no podemos decir que era por la presencia de Dios que Él escogió a Jacob. Simplemente lo escogió a él porque Él quiso escogerlo. La elección no fue una decisión soberana de Dios, simplemente porque así Él lo quiso. No dependió de cómo Esaú iba a vivir, de sus acciones, sino que Dios determinó que Jacob sería. Ahora mire, en segundo lugar ahí abajo es, de la misma manera, la salvación no se recibe por derecho de nacimiento, sino por la promesa de Dios, la cual se obtiene por la fe. Por eso le estoy diciendo que aquí el Señor escogió a Jacob porque Él quiso, para que de él viniera la línea del Mesías, no para salvación, no para salvarse. De igual manera, Dios, Él en su soberanía ha escogido salvar a los que creen en Él. ¿Sí me estoy explicando? Esa es la decisión que Él tomó en sí mismo, así lo quiere Él.
Y todo eso tiene que tener usted en mente, la mente del judío. El judío quiere guardar la ley. El judío quiere cumplir los ritos. El judío quiere observar el día sábado y quiere él ganarse la salvación por la fe. Pero está diciendo, no, Dios no lo determinó así. ¿Pero por qué Dios? Porque Él es Dios. Y Él dijo, así no es como la salvación se obtiene. Mira lo que dice Juan 1:12. Recuerde que la salvación no se hereda por linaje humano. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este pasaje deja claro que ser hijo de Dios no es algo que se hereda por el linaje humano, o sea, la sangre, sino que es un acto espiritual que ocurre por medio de la fe. Y ninguna persona se salva por haber nacido en un hogar cristiano o por ser hijo de un pastor. Tiene que creer personalmente. En el caso de Esaú, él tenía el derecho de ser el primogénito y de tener la línea del Mesías, pero Dios no lo quiso así. Él escogió a Jacob y la aplicación es Dios escoge salvar por la fe. Al judío no le parece. El judío no cree que es algo bueno, porque para que alguien se convirtiera en el judaísmo en los tiempos de la Biblia, tenían que ser prosélitos. Era un proceso largo. Y eso era algo que ellos demandaban y exigían, que una persona hasta se circuncidara. Pero mire, el Señor dice, no es solamente por la fe. Note lo que dice Gálatas 3:26. Este pasaje nos enseña que llegamos a ser hijos de Dios por la fe, no por herencia familiar. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. El nacimiento espiritual viene únicamente por la fe, no por nacimiento natural o conexión étnica. La salvación no se transmite con herencia familiar. Note Gálatas 3:28. ¿Están conmigo ahí? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué dice ahí? ¿Uno en quién? En Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, note esta frase, ciertamente el linaje de ¿quién? De Abraham sois y herederos según la promesa. La verdadera herencia espiritual de Abraham es para los que están en Cristo, no los de Esaú. Aunque Esaú era hijo de Abraham, él no tenía la herencia. Él era nieto y él era parte de esa herencia física, la sangre, pero no espiritual. Letra B escribe ahí, fue una elección profética y nacional. O sea que Jacob fue escogido soberanamente, pero no para ser el único salvo. Fue elegido para formar la nación y eso se profetizó cuando dice, el mayor servirá al menor. ¿Están conmigo ahí en Romanos 9? Dice el versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Dónde se encuentra esto en el Antiguo Testamento? En Génesis 25:23 dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de entre tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esaú representa entonces a los que están buscando la bendición por la carne. Esaú era el primogénito, pero perdió su derecho de nacimiento. Simboliza a los judíos que confían en su linaje y sus obras, en lugar de depender de la gracia de Dios. Quiero que lea conmigo Romanos 9, del 6 al 8, ahí en su Biblia. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino por ser descendientes de Abraham son todos hijos, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada la descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, ¿quiénes son los descendientes de Dios, de Abraham, perdón? Los que han puesto su confianza, no porque ellos tienen de linaje físico, tienen que haber creído. Parte de esto es un repaso que estamos mirando en este momento, pero quiero que usted se dé cuenta, una y otra vez les quiero repetir, que Esaú representa a los que buscan la bendición por la carne y Jacob representa a los que reciben la bendición por la fe. Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dios entonces eligió a Jacob sobre Esaú para cumplir su propósito, no para salvación. Número 2, escribo ahí la frase, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí,
se refiere al trato de Dios con naciones, no con individuos. Jacob y Esaú, sí, son dos individuos y se nos da la ilustración de uno que busca la bendición por la carne y el otro que recibe la bendición por la fe. Pero ahora vamos a ver a dos naciones. Este pasaje es citado en Malaquías 1, del 2 al 3, cual haremos en un momento. Bueno, vaya a Malaquías capítulo 1, por favor. Aquí habla ya del trato de la descendencia de estos dos hombres. La frase a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, no trata de la salvación personal de Jacob y Esaú, sino de cómo Dios escogió a Jacob, o sea, Israel, como el canal de su propósito y rechazó a Esaú para este papel. Pablo cita Malaquías para mostrar históricamente cómo Dios escogió a Jacob y hacía llevar este propósito redentor. Esta elección no fue para salvación, le vuelvo a repetir, sino para que el Señor pudiera cumplir con su plan de redención. Letra A, escribe ahí conmigo. Este lenguaje es un hebraísmo para hablar de la elección y rechazo. La palabra hebraísmo indica preferencia. En este pasaje es una preferencia. Le voy a explicar lo que es la palabra hebraísmo. Un hebraísmo es una expresión o giro lingüístico, forma gramatical o forma de pensar propia del idioma hebreo. O sea, se refleja especialmente en la Biblia, incluso cuando está escrito en otro idioma o en el Nuevo Testamento. O sea, son dichos o cosas que los hebreos entendían. El ejemplo principal ahí en su bosquejo es Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Está enseñando aquí Dios que usted debe odiar a su mamá? Entonces, eso es lo que llamamos hebraísmo. O sea, eran forma lingüística, expresiones que los judíos entendían. ¿Qué significa entonces la palabra aborrecer? Aborrecer significa poner en segundo lugar por causa de algo superior. En inglés me enseñaron que significa amar menos, to love less. Porque este pasaje se va a contradecir donde dice el que no ame a mí más que a sus padres. Entonces está hablando de prioridades. Está hablando de que nuestra prioridad debe ser Dios, en el caso de Lucas capítulo 14, 26. Ahora, este pasaje no significa en Malaquías que vamos a leer que Dios personalmente odiaba a Esaú, sino que Dios escogió ese linaje, el linaje de Jacob, y rechazó a Esaú para el propósito. Ahora, le voy a mostrar por qué Dios rechazó a Esaú en un momento. La Biblia nos da mucho que ver qué sucedió con la nación de Esaú. Pero aborrecer en Lucas no significa odio literal, tampoco significa Malaquías. Dios prefirió a Jacob en el cumplimiento del plan, no porque odiaba a Esaú sin excusa o sin causa. Vamos a ver eso enseguida. Letra B, escriba conmigo. El contexto de Malaquías muestra que Dios fue justo con Edom y fiel a Israel. Por eso le decía que la fidelidad de Dios se ve en este pasaje. Dios es fiel. Y va a ver la fidelidad que Dios fue bueno con Israel, aunque no lo merecía. Cuando usted lee el libro de Malaquías, usted va a ver que es un reproche y el Señor mandando a este hombre a poder simplemente reprocharle por la falta de fe. Y les hace preguntas, ¿te he amado? Y responden, ¿en qué nos has amado? Y ahí le reprocha, y ellos todavía renuentes, un pueblo rebelde, pero termina la carta que Dios es fiel. Dice, Dios no cambia, por eso vosotros, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Pablo cita Malaquías, note Malaquías ahí en su bosquejo, capítulo 1, 2 al 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué me amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí? Note esta frase, es lo que muchas veces se ignora. Y convertí sus montes en desolación. ¿Y qué dice la siguiente? ¿Y abandoné qué? Su heredad para los chacales del desierto. En otras palabras, está haciendo esta comparación, está recordando. Yo completamente abandoné a Esaú y a su heredad, pero fui fiel a Israel. Y fui fiel a Israel a pesar de que Israel fue infiel. Porque Él cumple sus promesas. La pregunta que estamos contestando es, ¿ha fallado la palabra de Dios?
No, y Pablo lo cumple al decir, mira lo que se ve en Malaquías. Él amó a Jacob. Amó a Jacob a pesar de ser lo que Jacob sea. Mira Amós 1:11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados ¿de quién? ¿Y quién es Edom? Es Esaú. Y por el cuarto, no revocaré su castigo. Mire, porque persiguió a espada ¿a quién? ¿Quién es su hermano? Jacob, Israel. Mire lo que dice ahí. Y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Note lo que dice en segundo de Reyes 8:22. Pero se rebeló ¿quién? Edom contra el dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Note Salmo 137:7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos ¿de quién? De Edom. Note, quiero que vea en el día de Jerusalén, cuando decían arrasadle hasta sus cimientos. Aquí Edom se está alegrando y está animando la destrucción de Jerusalén cuando los babilonios llegaron. Cuando Babilonia empezó a destruir a Jerusalén, ellos decían, arrasadle, y el Señor está tomando en cuenta todo esto. Abdías 1, versículo 11 dice, el día que estando tú delante llevabas extraños cautivos de su ejército y extranjeros estaban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Mire esta frase, tú también eras como uno de ellos. ¿Qué estaban haciendo? Echando suertes. Están diciendo, ojalá les vaya mal y nosotros podemos aprovecharnos en ese momento. O sea, es Edom, una y otra vez mostraba una ira contra su hermano. En Jeremías 49:22 dice, he aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra vosotras. Y el corazón de los valientes, ¿de quién? De Edom serán aquel día como el corazón de mujer en angustia. Es la profecía de la destrucción. Vaya conmigo a Ezequiel en su Biblia. Quiero que vea ahora la destrucción, cómo fue devastada. ¿Merecía Edom esta destrucción? ¿Merecía Israel esta destrucción? ¿Merecía Israel que Babilonia viniera tras de ellos? También. ¿Pero por qué permaneció un pueblo y otro no? Porque Dios es fiel. Eso es lo que está tratando de explicar el apóstol Pablo. No es que Dios haya desechado a Israel. Dios siempre ha sido fiel con Israel. Dios quiso que Israel fuera salvo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Él le predicó al capítulo 5 a los líderes religiosos y él dijo, pero vosotros no queréis venir a mí. Ustedes no quieren venir, ustedes no quieren salvarse. Él lloró sobre la ciudad de Jerusalén, Jesús, y miró y dijo, ¿cuántas veces he querido juntarlos como la gallina junta a sus pollinos, pero no quisiste? Dijo él, una ciudad que mata a sus profetas. Les enviaban profetas a predicarles, a advertirles, a ayudarles a volver a los caminos de Dios, pero ellos no querían. O sea, ellos merecieron todo lo que les sucedió. Claro que sí, pero Dios no los consumió de por todo porque Él es fiel a sus promesas. Y vamos a ver eso en el capítulo 11, que hay un remanente que Él ha conservado por gracia. Ezequiel 25:12, ¿están conmigo? Dice así, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza en la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y les asolaré desde Temán hasta Dedán caerán a espada y pondré mi venganza contra Edom en mano de mi pueblo Israel y harán en Edom según mi enojo y conforme mi ira y conocerán mi venganza, dice Jehová. Capítulo 35, versículo 15. Dice, ¿cómo te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel? Porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Y ahora ya entiende entonces Malaquías capítulo 1, 2 al 3, ¿por qué aborreció Dios a Esaú? Simplemente sin causa, porque él quiso. ¿Sí o no? No, pues no.
Mire Gálatas, Malaquías 1:2 dice, y yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Note que dice, era hermano. ¿Por qué ya no es hermano? Ya no existe. Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Mire esta frase, y convertí sus montes ¿en qué? En desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. O sea, aquí en Malaquías ya no existe Edom. Vimos cómo Dios profetizó en contra de Edom, y unos años después, Edom quedó completamente erradicado. ¿Están conmigo o no? Muy bien, porque veo que algunos se me están durmiendo. Mire, escriba letra C. Fue la elección. Esa no es. Escriba, y la fidelidad de Dios asegura que su palabra no ha fallado. La fidelidad de Dios muestra que su palabra no ha fallado. Malaquías 1:2 dice, yo os he amado, dice Jehová. Dios sigue amando a Israel. Versículo 3, vemos que ya Esaú fue abandonado. Pero mire el versículo 4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Ahora, Edom siguió ya mezclado con los que ahora después son los Herodes. Pero ellos ya eran mezclados, pero ya no existió la nación de Esaú. Ya no existió una nación como ellos eran antes. Mire el capítulo 3, versículo 6, en Malaquías. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, ¿no habéis sido consumidos? Esta es la razón teológica central, la inmutabilidad de Dios. Su fidelidad preserva a Israel a pesar de sus constantes fallos. Mire el versículo 2 del capítulo 2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Esa desobediencia continua siempre amenazaba el juicio de Dios, pero ¿por qué no eran destruidos? Porque Dios es fiel. ¿Se están poniendo conectar la explicación de Pablo en el capítulo 9? ¿Por qué Pablo cita Malaquías? Para recordarles a ellos que la palabra de Dios no ha fallado. Dios cumple sus promesas. Para recordarles que Dios no ha desechado a Israel simplemente por desecharlo. No ha arbitrariamente dicho, yo no quiero que tú seas salvo. Por eso Pablo inicia su carta diciendo que su oración es para que Israel sea salvo. Y le recuerda que Israel tenía una ventaja. Tenían la palabra de Dios, tenían los pactos, eran la adopción. Ellos tenían la gloria de Dios, tenían todo, pero ellos han determinado rechazar a Dios. Para que ningún judío diga, Dios nos ha abandonado. No fue Dios que te abandonó. Ustedes no creyeron, ustedes rechazaron. Por eso Pablo está diciendo, ustedes son como Esaú. ¿Esaú quería la bendición? ¿Le importaban las cosas espirituales? De la misma manera, ellos no quieren al Mesías. Cuando Jesús vino, tropezaron en Jesucristo. Dios ha permanecido fiel a su pacto con Israel y ha preservado a Jacob mientras juzga a Edom por su maldad. ¿Es Dios fiel a sus promesas? Mire Romanos 9:6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Pero la realidad es esta, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Número 1, vimos Dios eligió a Jacob sobre Esaú. Número 2, la frase Jacob amé, mas a Esaú aborrecí se refiere a trato de dos naciones, no trata con individuos. Número 3, la elección histórica de Dios muestra que la salvación viene por fe, no por linaje ni obra. Antes de proceder a la siguiente sección, quiero que lea conmigo Romanos 9, ahí en su Biblia, Romanos 9 del 30 al 32. Aquí ya voy a concluir estas dos verdades. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó.
¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ok, letra escribo ahí. Jacob representa a los que reciben la bendición por fe, como ya lo mencionamos. Recuerda, Jacob fue escogido sin méritos previos y Dios otorgó la promesa al que no era primogénito. Por lo tanto, la justicia viene por fe, no por cumplimiento de las obras. Letra B escribe ahí, Esaú representa a los que buscan la bendición por mérito humano. Esaú tenía el derecho natural. Pero mire, Esaú menospreció lo espiritual. Génesis 25:34 dice, entonces Jacob dijo a Esaú, pan y del guisado de las lentejas. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Note, y así menospreció Esaú, ¿qué cosa? La primogenitura. Pero Israel buscó justicia por obras, no por fe. Romanos 9:31 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué pasó? No la alcanzó. Entonces Pablo señala directamente que Israel no fue salvo por la manera equivocada en que buscó justicia. Note lo que dice Gálatas, por favor, 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice ahí? Nadie será justificado. Entonces, nadie es justificado por las obras, sino solo en Cristo. ¿Pueden venir ustedes dos, por favor? Aquí voy a darle el último ejemplo para terminar. Aquí tenemos a Esaú. ¿Tú eres Esaú? Para acá, hermano, tú eres Esaú. Y tú eres... es al revés, porque el lampillo... Está bien. Pues aquí tenemos a... ¿cómo te llamas? Esaú y Jacob. Ahora, la primera enseñanza que vimos es, cuando Dios escogió a Jacob, no tiene nada que ver con él ni con él. La pregunta siempre puede surgir, ¿usted cree que el hecho de que él sabía esta profecía, porque yo creo que él se dio cuenta, le dio deseo a él de tener la primogenitura? Yo pienso que le pudo haber impactado. ¿Sí o no? ¿Piensan ustedes? ¿Qué piensas tú? ¿Sí? ¿Escuchaste un día? Yo escuché una profecía que le dijeron a tus padres, dijeron que tu hermano te va a servir a ti, que tú vas a ser el que Dios escogió. ¿Cómo te sentirías? Pues, traicionado. ¿Traicionado? Sí, pues no. ¿Cómo? No estoy entendiendo, mi amigo, que Dios te está escogiendo a ti. Tú sentirías, wow, yo soy mejor que mi hermano. Porque los hermanos siempre se pelean, ¿no? Yo voy a ser el que tengo la bendición. No, mi hermano me va a servir a mí. Es que él no tiene hermanos, por eso no sabe qué es este hermano. Tiene una hermana. Y a él no le importaba. Hay una primogenitura, una herencia que se da espiritual. Es más, Isaac te la quiere dar. No le importó. Entonces esa ilustración representa de que él, esta persona, buscó después. Los judíos buscan el mérito a través del derecho que ellos tienen. Nosotros somos del linaje. Dios dice, eso no importa. No se trata de que tú nazcas. Es porque yo elegí. Y la elección de Dios, le vuelvo a repetir, tiene que ver en la fe, por la fe. Cuando una persona cree, no todos los que son hijos de Abraham son hijos de Abraham. En otras palabras, el que crea, él puede ser hijo físico, pero los que creen en Jesús son hijos espirituales de Abraham. Ahora, después vemos las dos descendencias. Tenemos ahora Edom y tenemos a Israel. Los dos fueron rebeldes, idólatras. Los dos fueron tras los ídolos. Si usted lee el libro de Ezequiel, usted va a leer unas cosas horrendas ahí que hizo el pueblo de Israel y cómo Dios lo compara. Dios compara esa traición como la traición de un hombre, una mujer infiel a su esposo. Usa frases así, dice, estuviste debajo del árbol, te levantaron tus faldas. O sea, muy, muy gráfico, mostrando Dios la indignación que él sentía hacia su pueblo y él quería completamente destrozarlos y arrasarlos, pero la razón por qué no los destrozó es porque él es fiel y él cumple sus promesas. La aplicación para los judíos del tiempo de Pablo es que ahora él es el judío y él es el gentil.
Los gentiles están siendo salvos, ellos están sintiendo, Dios nos ha abandonado a nosotros. Y Pablo está tratando de convencer a él que Dios no te abandonó a ti, sino que ahora él ha decidido incluir también a los gentiles en el pacto. Es más, ¿te acuerdas lo que lo que le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. ¿Te acuerdas que Abraham tuvo 2 hijos? Tuvo uno que se llamaba Ismael y otro se llamaba Isaac, pero no fue el primogénito que tenía el derecho, sino que se lo dio de la promesa. Ese hijo es hijo de la carne. O sea, Abraham lo tuvo sin buscar a Dios, fuera de la voluntad de Dios, hijo de la carne, pero él es hijo de la promesa. Y todo aquel que cree, entonces, es hijo de la promesa. Y todo este argumento en Gálatas es igual. Le está explicando a los Gálatas que no es por guardar la ley, no es por circuncidarse, no es por ser judío que va a ser salvo, porque en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego. Es más, dijo, no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos en Cristo Jesús somos hijos por la fe. Y eso es lo que vemos Pablo siempre argumentando en sus epístolas. Es como que sabe que dentro de esta iglesia hay un judío por ahí. Y él tiene que no solamente explicarle a los gentiles salvos, pero también tiene que explicar que el judío no queda arriba como alguien más importante, sino que en Cristo se niveló completamente la plataforma. Por eso dice que derribó en Efesios, note que en cada carta menciona Pablo, derribó aquel muro que separaba al gentil y al judío y nos unió, fíjense, juntos en Cristo Jesús, porque ya no hay 2 pueblos. ¿Hay cuántos pueblos? 1. Hay un solo pueblo, los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios por la fe. Entonces no importa si es de la tribu de Benjamín o si es un italiano. ¿De qué dijo? Un italiano de la tribu de Roma, un centurión. Todo soldado, hermano, un centurión. Pero en Cristo todos somos hijos de Dios. Y esa es la fidelidad que vemos en la Biblia, que Dios cumple siempre sus promesas. Escriba ahí, la fidelidad de Dios confirma que la salvación es por fe. Gracias, hermanos. Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Recuerden, no es que eso sucedió, sino que Israel fue quien tropezó. Mira lo que dice Romanos 10, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos que le invocan. O sea que el acceso a la bendición está abierto a todos por medio de la fe. ¿Sí me explico? Ahora, ¿es Dios fiel? ¿Cuál es la condición entonces para ser hijo de Dios? Creer. El pasaje dice a todos los que le invocan. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será. Cuando dice todo aquel, está diciendo cualquier persona, no importa si es judío o no es judío, todo aquel. Por eso le estoy repitiendo esto, que este pasaje en su contexto no trata de una persona que es salva y no salva, se trata del judío y el gentil. El judío piensa que es salvo simplemente por ser judío. No, tiene que creer en Cristo, pero tropezó en Cristo, rechazó a Cristo, está bajo condenación. Y Pablo dice, yo quiero ser un anatema con tal de que Israel sea salvo, pero es algo imposible que está pidiendo. Sin embargo, todo aquel que en él cree será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque Dios es rico en misericordia para todos aquellos que le invocan. Malaquías 3:6 termina con esta frase, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios ha sido fiel incluso cuando su pueblo fue rebelde. Y Él no ha desechado su pacto, sino que espera fe. Una persona debe creer. Israel no fue consumido porque Dios no cambia. ¿Están conmigo? Y la salvación sigue abierta porque el carácter de Dios no cambia. Todo el hombre que cree en Él será salvo. Padre Santo, gracias damos por esta enseñanza. Te pido que tú nos ayudes a seguir creciendo en conocimiento y fortaleza para hacer tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.